algunos dicen, muchas personas dicen, bueno, es que El Salvador no tiene historia realmente, pues una cosa tibia, que francamente pues no estimula las actitudes de las nuevas generaciones, pero eso es absolutamente falso. Realmente nosotros tenemos una riquísima historia. Aquí, por ejemplo, aparecen los antecedentes nuestros indígenas, cómo le fueron arrebatadas sus tierras, ¿verdad? En tiempos ya de la colonia en primer lugar y ya después el tiempo de la vida independiente, cómo se fueron desarrollando las condiciones agrícolas, sociales y económicas de nuestra población, aparecen aquí y aparecen realmente bastante ilustrativas, me parece. ¿Fue un genocidio contra los indígenas, algo premeditado? Así lo han calificado algunos, así lo han calificado algunos, pero hubo crueldades de los dos lados, hubo crueldades de los dos lados, porque realmente el movimiento no fue un movimiento pacífico, nada de brazos caídos ni nada, sino que fue un movimiento alzado con todo tipo de armas, ¿no? Incluso las piedras, y en cierto modo a eso se debe el título de la obra, porque realmente los indígenas venían. En el caso que yo narro, venían de Huayúa para Aguachapán a tomarse el cuartel. Y venían con todo tipo de armas, y el que no tenía armas, pues por lo menos piedras tenía para ir a atacar el cuartel. Entonces, es una cosa muy interesante. La rebelión finalmente fue dominada. Usted habló de la palabra genocidio, parece que efectivamente pues hubo una represión excesiva, porque se sentó, digamos, el gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez, sobre un cúmulo pues de acontecimientos y de hechos verdaderamente sangrientos. Pero a pesar de eso... ¿Se convirtió en esto en una excusa para eliminar a los indígenas también, dicen algunos? En cierto modo sí, porque lo de los indígenas es un viacrucis bastante largo que comienza pues desde los tiempos precolombinos. Ellos eran dueños de estas tierras aquí en tiempos precolombinos, ¿verdad? Ya cuando viene la conquista, entonces comienza el padecimiento de los indígenas, en donde son arrebatados de sus tierras, se instituyen modos de organización de la tierra muy diferentes a los que ellos tenían, porque la tierra de ellos era comunal, tenían sus ejidos, y entonces en tiempo ya de la colonia ya viene la encomienda, viene la mita, así se llama otro tipo de organización, los corregimientos, en donde ya prácticamente los indígenas van siendo prácticamente presionados y cercados a modos de organización social y de tenencia de la tierra diferente a la que originalmente ellos habían tenido. Usted hace este vuelo del tiempo en 6 tomos, lo hemos dicho, el siguiente es No creo en la historia. Es un poco contrario a iniciar con la historia y no creer en ella. No, le explico de qué se trata. El libro segundo es muy interesante. Vamos apenas por el primero, sí. Porque este es de los acontecimientos del 32. Y hay otros acontecimientos importantes en el año de 1944. Mi padre, que tiene bastante obra escrita, como le digo, uno de sus libros se llama Inquietudes de un año memorable. Y se refiere precisamente al año de 1944, que fue la caída del general Maximiliano Hernández Martínez. Duró en el poder 13 años. Y en 1944 se presenta la revolución del 2 de abril, que usted ha oído desde luego mencionar, del 2 de abril de 1944, en donde otra vez el general Martínez prácticamente termina con todos sus adversarios militares en este caso, militares de alta y de baja graduación, pero entonces termina con todos ellos después de la revolución de 1944. Un mes después, en el mes de mayo, se produce lo que es la huelga de brazos caídos, ¿verdad? Que es el 9 de mayo, y entonces se produce la huelga de todo El Salvador prácticamente, y el general Maximiliano Hernández Martínez se ve obligado a dimitir. Cuando dimite, pronuncia estas palabras, porque estas palabras hay que ponerlas entre comillas, no son palabras mías, sino que son palabras del general Maximiliano Hernández Martínez. No creo en la historia, dijo él al dimitir, porque la historia la hacen los hombres, y hace un discurso que se ha vuelto pues una pieza
Yo no diría pues una pieza literaria inmejorable, pero sí una pieza histórica importante, porque se despide con esa frase: no creo en la historia. Quizá él porque tenía algún sentimiento de culpabilidad, porque quería pues exonerarse de esas responsabilidades, porque quería justificar de alguna manera su actuación en el poder, pero esas son frases del general Maximiliano Hernández. Parte Es de la una historia. frase, por lo consiguiente habría que ponerle entre comillas, y así va a venir. Doctor, ¿dónde podemos comprar esta obra? ¿Dónde la podemos adquirir? Bueno, esto está ya en las principales librerías, en la Ceiba, en la Casita, está en Calpataru, de nuestra queridísima amiga Betty Suárez, ¿verdad? En esas principalmente, en esas que son las principales librerías. Me han dicho que en Santana, que como esto es una obra que se refiere a Occidente, hay una librería que se llama La Silueta. Voy a entrar en comunicación con ellos para ver si también la pueden tener a la venta. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor. Rafael, muchas gracias. Un gusto. Realmente le agradezco mucho a usted. Un gusto poderlo tener en este espacio, compartir con usted parte de esta historia que se ha recogido en esta obra, el primero de 6. Gritarán las piedras. Sí, ya vendrá pronto el segundo, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias, y gracias también por todo el legado histórico que a través del tiempo nos ha dado a los salvadoreños en sus diferentes participaciones públicas. Le agradezco mucho, Rafael, le agradezco mucho. Gracias por su sintonía. Haremos una pausa. Al volver, más de nuestra franja informativa.